Esdras y Nehemías demuestran lo que significa ser un líder para Dios. Dios lo colocó en cargos influyentes. Esdras era sacerdote y Nehemías gobernador. Pero les correspondía a ellos ser responsables en el desempeño de sus tareas. Ambos se tomaron en serio su trabajo porque eran conscientes del llamado de Dios. Estaban comprometidos con Él y amaban al pueblo de Dios. Se dieron cuenta de que eran una influencia para las personas con las que se encontraban. Usaron sus puestos para bien. Ante todo, demostraron una pasión por Dios que era palpable. Los que estaban a su alrededor sabían que amaban a Dios y que vivían para Él con increíble dedicación. Esa lealtad inspiró a la nación israelita a caminar con Dios en una relación más estrecha. Tanto Esdras como Nehemías desarrollaron hábitos de los que podemos hoy aprender. Si queremos ser líderes para tener un impacto en el mundo, haríamos bien en aprender de ellos e incluso adquirir sus hábitos siguiendo el ejemplo de ellos. Los buenos principios de vida que cultivaron son dignos de imitar. Lo que marca la diferencia es la rutina diaria, no las grandes cosas que hacemos de tanto en tanto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la rutina diaria de Esdras y Nehemías? ¿Qué podemos decir acerca de sus hábitos diarios a partir de las historias que se registran sobre ellos? Te invito a escuchar la siguiente clase en Escuela Sabática ADE. Vamos dentro. Para memorizar. En Nehemías capítulo 8, verso 12 está nuestro texto para memorizar. Escuchemos. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Un líder influye sobre los demás, ya sea de una forma positiva o negativa. Esdras y Nehemías se encuentran entre los grandes líderes de Israel. Como tales, contribuyeron de una forma importante para que el pueblo siguiese a Dios. Aprender del liderazgo de Esdras y Nehemías nos ayudará a convertirnos en líderes que influyan para bien de la vida de aquellos que nos rodean. Esta lección está dividida en dos partes. La primera, distintos tipos de liderazgo, donde veremos buenas influencias y malas influencias. Y la segunda parte, liderazgo de Esdras y Nehemías, donde veremos acción y valentía, estudio y aliento para otros, oración y confianza en Dios, humildad y generosidad. Son algunas de las cualidades que analizaremos de estos siervos de Dios. Primera parte, buenas influencias. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 3, declara lo siguiente. Y poniéndose el rey Josías en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Aunque a veces pueda cometer errores cuando un líder refleja los principios y enseñanza de las Escrituras, elevará espiritualmente a aquellos sobre los que tiene influencia. Observa la influencia de estos líderes. Tenemos a Débora en Jueces capítulo 4, verso 1 al 16. ¿Cuál fue la actuación de Débora? Juzgó a Israel e hizo un llamamiento a luchar por la liberación. Y el resultado de esto fue que Israel tuvo reposo durante 40 años. Josías, Segunda de Reyes capítulo 23, verso 1 al 10. Su actuación fue que leyó la ley al pueblo y realizó reformas. Esto tuvo como resultado un gran reavivamiento y una reforma entre el pueblo de Dios. Pedro, ya en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, versos 7 al 11, defendió a Bernabé y a Pablo en el concilio, según lo relata estos textos bíblicos. Y como resultado, la iglesia permaneció unida. Aquí tenemos 3 ejemplos de buenas influencias, 2 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Cosas que debemos aprender para ser buenos líderes, ser una buena influencia para quienes nos rodean.
Vayamos al segundo punto, que es las malas influencias. Y vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25 al 26, que declara lo siguiente. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos. Las influencias de malos líderes fue desastrosa para el pueblo de Dios. Aun cuando en algunas ocasiones se arrepintieron, como Joacás o Manasés, no pudieron deshacer el daño que habían causado. Estos relatos lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 13, verso 4, y 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 3. Observa la influencia de estos líderes. Veamos algunos líderes que tuvieron malas influencias. Por ejemplo, Roboam. Según el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 16, la actuación de este líder fue que no escuchó al pueblo cuando se le pidió consejo que bajaran los impuestos y actuó por vanidad, escuchando a los jóvenes que tenían un pensamiento igual que de él, diciéndole que debía apretar al pueblo y debía subyugar al pueblo aún con más fuerza que lo hizo su padre. ¿Cuál fue la consecuencia de esta terrible decisión? Israel quedó dividido en dos reinos y nunca más se volvió a unir. Tenemos a Joacás, según de Reyes capítulo 13, verso 1 al 3. La actuación de este hombre fue que no obedeció a Dios e hizo pecar a Israel. Y como resultado, el reino de Israel quedó sometido a Siria. Tenemos también a Acab, un conocido malvado rey de Israel, en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 16. Su actuación fue egoísta, fue un rey injusto y caprichoso, gobernado por su malvada mujer Jezabel. Y como resultado murió el justo Nabot, que tenía una villa y fue muerto. Y la casa de Acab fue destruida en consecuencia de esto. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Caifás. Según Juan capítulo 11, verso 46 al 53, vemos que tuvo celos del poder de Jesús sobre el pueblo e influyó para que Jesús fuese crucificado como un malhechor. Aquí tenemos 4 ejemplos de líderes que tuvieron malas influencias de sus actuaciones y de sus resultados. 3 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Podemos ver que cuando los líderes no hacen la voluntad de Dios, el pueblo sufre gravemente. El libro de Ministerio Médico, en la página 215, la hermana Elena declara lo siguiente. Quien esté a la cabeza de cualquier trabajo en la causa de Dios debe ser persona de inteligencia, capaz de administrar amplios intereses en forma exitosa, de temperamento ecuánime, de una paciencia como la de Cristo y de un dominio propio perfecto. Solo aquel cuyo corazón ha sido transformado por la gracia del Señor puede ser un líder idóneo. Pasamos a la siguiente parte donde hablamos ahora de algunas cualidades de estos reyes, de estos líderes como Esdras y Nehemías. Acción y valentía. Acción y valentía. Nehemías capítulo 4, verso 9, dice lo siguiente. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El liderazgo de Nehemías se materializó en acciones concretas. Animó al pueblo, asignó responsabilidades, delegó tareas, hizo su parte en la obra y no se dejó intimidar por sus enemigos. El secreto de todo buen líder es una firme relación con Dios. Esa fue precisamente la fuente de donde Nehemías obtuvo el valor necesario para afrontar todos los problemas que surgieron. Su confianza en el poder de Dios no le hizo quedar inactivo, sino que actuó en consonancia con su fe. Esto es Nehemías. Estudio y aliento para otros. Esdras capítulo 7, verso 10. Declara lo siguiente. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas.
Esdras y Nehemías tenían una visión de dónde querían que estuviera el pueblo de Dios y pusieron todo su parte para lograr ese objetivo. Esdras logró estudiando las escrituras y enseñando la palabra al pueblo. Nehemías alentó al pueblo a hacer lo correcto y a levantarse audazmente a favor de Dios. Ambos deseaban que el pueblo tuviese una mayor relación con Dios y confiase más plenamente en Él. Creyeron firmemente que el poder de Dios, creyeron firmemente en el poder de Dios y avanzaron por fe para hacer frente a todos los obstáculos. Oración y confianza en Dios. Esdras capítulo 8, versos 22 y 23 declara lo siguiente. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, y más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Esdras le había dicho a Artajerjes que Dios es poderoso y ayuda a los que le buscan. ¿Qué habría pensado el rey sobre Dios si ahora Esdras le pedía una escolta? Así que Esdras tuvo que poner a prueba su fe. Junto al pueblo ayunó y oró para pedir la aprobación divina en el peligroso viaje hacia Jerusalén. Con humildad solicitó a Dios que su protección fuese una señal tanto para el rey como para el pueblo. Y Dios respondió a su oración y confianza. Otra característica, oración y confianza en Dios. Humildad y generosidad. Humildad y generosidad. Nehemías capítulo 5, verso 16 declara lo siguiente. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. A pesar de ser gobernador, Nehemías nunca usó de su derecho para beneficio propio. Nehemías capítulo 5, verso 14 al 19, podemos ver esta cita. Humildemente se consideró siervo de su pueblo, buscando siempre el bien de la comunidad por encima del suyo. Este es precisamente el ideal del líder que Jesús nos enseñó. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo capítulo 20, verso 27. Con su fe en Dios, su vida de oración y su gran dedicación a la obra, fue un líder ejemplar para el pueblo. Por último, el Ministerio de Publicaciones, en su página 80, declara lo siguiente. Algunas personas pueden ocupar importantes posiciones de confianza en la causa de Dios, pero no pueden reclamar nada de parte de Él, a menos que practiquen su palabra. Actúen con justicia y traten de imitar el ejemplo del manso y humilde Jesús. Tanto el líder de la obra como el miembro laico más humilde dependen de Dios para recibir poder a fin de ejercer una influencia pura y elevadora. Una vez más, volvemos a nuestro texto para memorizar en Nehemías capítulo 8, verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de la lección tan interesante, número 13, los dirigentes de Israel. Es mi oración que estas lecciones puedan ayudarte a crecer como líder, como miembro de iglesia y como hijo e hija de Dios en todas las partes que este video se esté escuchando. Te recuerdo que este es un obsequio de Escuela Sabática ADE, nuestra Asociación Dominicana del Este, donde estaremos impartiendo semanalmente lecciones para el crecimiento espiritual. Dios te bendiga, suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita para que semanalmente puedas tener herramientas poderosas para estudiar la palabra de Dios con quienes te rodean. Dios te bendiga.